Muy buenas tardes, tengan todos ustedes auditorio. Hoy cambiamos de escenografía. Como se pueden dar cuenta, estoy en la alberca donde entreno. Aquí es el Club Deportivo La Hacienda. Y estoy muy agradecido con la vida porque me dio la oportunidad de entrevistar a una persona que me ha instruido, no nada más como atleta, sino también como persona. Estoy aquí con el profesor, con el atleta y con el competidor de natación Salomé García Quirós, quien nos está acompañando. Hola, para todo tu auditorio, mi querido Gus, pues buenas tardes y es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Profesor, como usted sabe, somos muchos los atletas que estamos fascinados con el deporte de la natación y habemos muchos atletas que nos han transmitido esa pasión por la natación. Siempre se empieza con la figura, que en este caso es el entrenador, pero en este caso la entrevista no va a ser enfocada hacia el entrenador, hacia la vida de Salomé como entrenador, sino hacia la vida de Salomé como nadador. Entonces, sobre eso va a girar esta entrevista. Por favor, Salomé García, háblanos de quién es Salomé García como atleta, como competidor. Bueno, pues Salomé García es un atleta que primero que nada ama la natación, ama la competencia, pues es un atleta que siempre fue y ha sido disciplinado con respecto a la natación. Es un atleta que disfruta del agua y es un atleta que jamás se rinde. Siempre he perdido más veces de las que he ganado, pero siempre que he perdido me he inspirado para levantarme y sobreponerme y volver a estar en la batalla. Mencionas que te has sobrepuesto. ¿A qué te has sobrepuesto? Pues bueno, lo primero que me he sobrepuesto es a mí mismo, porque pues realmente la natación me gusta como la sensación de estar en el agua, y cuando empiezo a lo que es nadar ya de manera competitiva, pues es un desafío, porque yo realmente me gustaba nadar, pero nunca había competido. Entonces la sensación de enfrentarme al desafío de competir, pues es realmente un punto a vencer, porque había tenido yo prácticas de otros deportes, pero nunca había tenido la práctica del deporte individual, en donde pues aquí el culpable de ganar o el culpable de perder pues es uno mismo, ¿verdad? Entonces ahí empieza realmente el desafío, el empezar a conocerte y a vencerte. Explícanos, por favor, qué es la competición. ¿Cómo nos definirías lo que es competición? Bueno, en el caso de la competición, pues yo lo veo como dos aspectos. Hay la manera de hacer competencia individual y hacer competencia colectiva. Las dos tienen que ver con vencer tus capacidades, con vencer resistencias, con vencer inclusive contrincantes. Y en particular en la natación, pues es vencerte a ti mismo, vencer al tiempo y vencer un elemento en el cual no vives, ¿no? Que es el agua. Jaime Necochea, un conocido nadador nuestro, nos refería que el principal competidor somos nosotros mismos, es cada uno de nosotros cuando estamos en el agua. ¿En tu experiencia como nadador siempre fue así? Pues bueno, yo cuando inicié en la natación tenía un talento natural para el agua, pero nunca tuve quien me enseñara a nadar bien. Entonces realmente para mí un primer desafío fue vencer el agua de una manera más eficiente, porque mi capacidad natural era muy buena, yo era muy eficiente para nadar, pero mis movimientos eran muy bruscos, muy torpes, muy poco finos, entonces desperdiciaba mucha energía, que ahora que soy entrenador pues entiendo que se pudo haber maximizado muchísimo. Cuando tú empiezas a ser entrenador, te das cuenta de los errores que tuviste tú
o que tuvieron contigo tus entrenadores. Este, en retrospectiva, ya como entrenador, ¿cómo viste esos errores? ¿Qué pudiste haber cambiado cuando eras atleta? Bueno, lo que pasa es que en el tiempo que yo fui iniciado en la natación, pues mi talento natural me llevó a ser campeón desde mi primer competencia, entonces siempre tuve la facilidad de ganar y esa misma facilidad eh, hizo que realmente no se aprovechara al máximo lo que yo podía hacer, porque se me dejó que mi misma naturaleza fuera la que me fuera sacando adelante, entonces no hubo un perfeccionamiento, un desarrollo de mis capacidades técnicas como yo sé que se pudo haber hecho. Y eso pues siempre lo estudiamos con mi familia, porque realmente mi primer entrenador, como yo creo que de la gran mayoría de todos los atletas, pues es tu papá, ¿no? Tu papá es el que siempre está viendo tus errores, está viendo tus fallas, está viendo qué pudiste haber hecho, qué pudiste no haber hecho, y entonces el primer crítico de lo que haces pues, es tu papá. Entonces, mi papá es muy técnico, de hecho a mi papá le encanta el fútbol, a él le gusta el entrenamiento del fútbol, entonces pues él trae eso en la sangre y eso era lo que veía en mí, siempre veía mis deficiencias, entonces a partir de ahí empecé a volverme una persona muy técnica, pero en ese tiempo pues era completamente ignorante, ¿no? Entonces pues nosotros luchábamos a tratar de hacer lo mejor que podíamos, pero pues sin tener un conocimiento de cómo debía de ser. Cuando dices nosotros, ¿te refieres a tu familia o te refieres a tus compañeros nadadores? No, me refiero a mi familia, porque mi papá, como te digo, pues él era el primer head coach que tenía, independiente de mis grandes coaches que tuve, pero ya hablando en la intimidad del por qué sé que me hacía falta ese desarrollo, y ahora que soy coach lo confirmo, es porque como familia siempre trabajamos en equipo. De hecho, pues mi hermano fue en mi tiempo clímax, pues mi entrenador. Entonces, por eso puedo definir lo que ahora que ya soy entrenador, pues puedo darme cuenta cuánto más pude haber logrado si hubiera tenido esas buenas bases que ahora conozco. ¿Y cuánto tiempo pasó de que empezó a competir de que empezaste a competir a que se involucrara tu familia ya en las cuestiones técnicas? Pues prácticamente toda mi carrera deportiva. Realmente bueno, yo comencé nadando o empecé a tener contacto con las albercas desde muy pequeñito, 5, 4 años, que íbamos de manera lúdica, de manera recreativa, con mi papá precisamente, pues el clásico papá que te agarra y te da tus limonadas y órale, métase y esto y el otro. O sea, eso fue mi manera muy rústica de estar en el contacto con el agua. Cuando llego después ya a mi primera clase, ya hasta los 9 años de natación, pues me cruzo la alberca sin saber nada, porque pues mi papá nunca me enseñó, mi papá lo único que me enseñaba era ahogarme. Entonces, pero mi papá tenía mucho interés y mucho gusto de animarme a hacer ejercicio, de animarme a ser deportista, porque tanto mi papá como mi mamá fueron deportistas. Entonces, pues nos metían a diferentes actividades y cuando llego a la natación, pues en mi primera evaluación que me hacen, pues me cruzo la alberca sin saber nadar. ¿Todo esto en dónde fue? Esto fue en la Ciudad de México. Y donde yo, bueno, lo que pasaba con mi papá era en un club deportivo que él tenía en su trabajo. Y cuando ya entré yo a un deportivo ya para ser parte de una clase organizada, fue en el IMSS Nezahualcóyotl, que me acuerdo que ese fue mi primer encuentro ya con un maestro de natación, con un grupo ya de compañeros, y ya empezamos a tomar ya clases dirigidas, ¿no? ¿Cómo en qué año? En el 79, 1979, ya como algo organizado. A los 8 años, A 9 los años. 9 años tenía. ¿Y luego qué pasó? Bueno, a partir de ahí, pues te digo que mi primer competencia, participo, pues con lo poquito que me enseñaron, pues llego, gano, y me acuerdo que uno de mis profes de ahí, pues agarra y nos dice ahí delante de todos los participantes, este joven va a llegar muy, muy lejos. Y pues bueno, pues eso así como que yo ni siquiera entendía qué pasaba, pero pues mi papá, mi mamá pues se emocionaban, ¿no? De que veían que tenía talento para esto. Y eso como que marcó mi
mi expectativa de lo que podía lograr en la natación, porque pues mi mamá había sido nadadora, mi papá futbolista, les encantaba el deporte, pues siempre éramos muy afines a las cosas deportivas, y pues empiezo yo a destacar, y pues empiezo yo a sentirme parte de algo que valía la pena. Y pues ahí empecé, poquito a poquito, a sobresalir con mi talento. Ujú. Porque te he de platicar que en la alberca donde empecé, nunca servía la alberca. Entonces, pues yo iba a entrenar, vamos a decir, de una semana, iba los 5 días a la semana, pero la alberca servía una. Y en un mes servía 2 veces al mes la alberca. Entonces realmente pues nadábamos cada vez que había oportunidad que el agua estuviera buena. Entonces el profe que nos ponía ahí, pues nos ponía a hacer ejercicio, lagartijas, abdominales, lo más básico, jugábamos. Me acuerdo mucho que hacíamos muchos juegos de béisbol, juegos de básquetbol, de voleibol. Inclusive, pues siempre tuve un profe de voleibol que siempre me quiso para la selección de voleibol porque me veía que era bueno para eso. Pero a mí me gustaba nadar, no me gustaba los demás deportes, no me gustaban los pleitos, no me gustaban los golpes, no me gustaba nada. Y en la natación pues era lo que más me gustaba, que ahí no tenía que tocar a nadie, sentía que volaba y aparte disfrutaba de la sensación. Sí, precisamente para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué, si prácticamente nunca estaba disponible la alberca, por qué no se fue a otros deportes que los tenía más a la mano? Porque siempre me encantó la sensación de estar en el agua. Yo sentía que cada vez que, de hecho tenía yo siempre un sueño recurrente. Siempre que yo cerraba los ojos, me empezaba a quedar dormido y empezaba a soñar que nadaba de pecho, y al nadar de pecho empezaba a volar. En aquella época ya el pecho ya sobresalía. No, era mi peor estilo. Mi peor estilo era el estilo de pecho, y entonces era yo crawlista. Mi primera prueba donde gané fue en el 25 libre. Y pues bueno, así transcurrieron esos cuantos añitos. Después fui dorsista, mariposista y hasta el último fui pechista. Curiosamente, pechista. Curiosamente pechista, pero siempre tuve ese sueño que era recurrente en mí, que cada vez que yo cerraba los ojos, nadaba de pecho y volaba. Entonces esa era como mi sensación más, pues más emocionante, más agradable, era lo que más me gustaba de estar en el agua, aunque era muy poquito lo que estábamos en el agua. ¿Y después qué pasó? Ya, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues seguimos jugando, seguimos teniendo convivencia, porque me encantaba mucho la convivencia que nos hacían ahí mismo en el deportivo. Y pues cada vez que había alberca, pues era fiesta, ¿no? No, por fin nos vamos a meter al agua, pues ya nos metíamos. Y así cada vez que había oportunidad, pues era una fiesta para nosotros, era como la alegría más grande, porque pues siempre tuvimos la deficiencia que esa alberca o estaba verde, o estaba negra, o estaba café, y muy pocas veces estaba azul. Entonces cuando estaba azul pues era cuando la disfrutábamos y era cuando nos gozábamos de estar ahí. En ese entonces pues yo también siempre me ha gustado la música, y yo tenía unos amigos que venían de Estados Unidos y bailaban breakdance. Entonces pues yo aparte en las noches después de ir a nadar pues me salía a bailar breakdance. Entonces ahí íbamos mi hermano y yo a andar ahí con los cuates bailando breakdance y todo eso. Y entonces entre los juegos, entre el breakdance, entre toda la oportunidad de las actividades, me gustaba andar en bicicleta y saltar rampas y todo ese rollo. Era yo muy urbano en ese aspecto. Pues lo poquito que nadaba, pues lo aprovechábamos, ¿no? Siempre que nos ponían a nadar, pues le dábamos con todo. Y recuerdo que, pues de repente nos invitan a un campeonato del Seguro Social. En el Seguro Social, pues en ese entonces el Seguro Social ganaba todo, el Seguro Social era el mejor equipo de México, y donde se paraba el seguro, pues no había ningún equipo en México que le pudiera ganar. Y pues nosotros estábamos en el IMSS Nesa, que era pues así como que la alberca más maleta de todas las que habían. Entonces me acuerdo que mi entrenador me invita a ir a una competencia, pues a donde estaban los más buenos, ¿no? Y pues yo, como sí me gustaba, pues fuimos. Y pues resulta que la competencia que me lleva era un campeonato nacional de los seguros sociales. Entonces pues participaban todas las albercas del seguro social que habían en la República,
y se hacía ese campeonato nacional para sacar la selección del Seguro Social para participar pues, en los diferentes eventos de federación. Pues total que ya me llevan y me acuerdo que participo y en ese entonces ya nado una prueba de nada el crawl, nada la mariposa, todo eso, y me tocaba una prueba de pecho. Y me acuerdo que en esa ocasión me dice a mi papá, cuando vayas a competir, te vas a concentrar en que lo vas a lograr. Y yo dije, pues sale, como tú digas, papá. Entonces ya me acuerdo que me subo al banquillo y fue en el Comité Olímpico, en el CEDOM, en el Comité Olímpico Mexicano. Y me acuerdo que estaba yo para ese evento y dicen, en sus marcas. Y yo, pues tengo que lograrlo, como ha dicho mi papá. Salgo, me aviento y pues así me fui todo el tiempo, tengo que lograrlo. Pues yo ni siquiera conocido. De repente que llego y pues tercer lugar. Pues me motivé, ¿verdad? Que logré el 50 pecho, logré ganar mi medallita de campeonato nacional. Va el 100 pecho, igual tengo que lograrlo y que vuelvo a quedar en tercero. Entonces a partir de ahí como que ya el pecho me gustó. Ya había sido crolista, ya había sido dorsista, ya había sido mariposista, que era el que me gustaba, pero no tenía como la habilidad todavía de coordinarme bien. Y pues esa vez en el pecho quedo en tercer lugar. Te digo, ya ahora que soy coach, pues me doy cuenta que yo nadaba nada más como araña. Me acordé hasta del pechiaraña de un alumno que tengo. Y pues lo nadaba nada más como lo sentía, pero sí tenía la garra para hacerlo. Entonces que quedo en tercer lugar. Y entonces de ahí me gané mi boleto para ir al selectivo para los campeonatos centroamericanos y del Caribe. ¿Qué edad tenía? 12 años. No, tenía 10 años esa vez que gané. Y tenía, pasó otro nacional del seguro, pero este fue de curso largo, después fue uno de curso corto, y entonces ya llega el evento ya cuando ya tenía yo 12 años, y entonces me llevan yo pues ya como que ya no le di mucha importancia, porque pues era como cada año que había esa competencia, y te digo, nunca servía la alberca, entonces pues como que dejé de pensar en la competencia. Cuando de repente llega ese selectivo para el centroamericano, y pues, ¿sabes qué? Pues que vamos a ir. Pues yo dije, pues, ¿a qué? ¿No? Pues si ni siquiera nadamos. Pero dije, pero pues vamos, sí me gustó. Y ya que total que me llevan, y me acuerdo que me encuentro pues, a los que habían ganado los nacionales, ¿no? Y aparte, pues un montonal de muchachos buenísimos. Me acuerdo que estaba para las eliminatorias y pues yo veía cómo nadaban de rapidísimo, de hecho yo me había ido con mi entrenador y habíamos pasado a recoger a otro muchacho que se iba a ir con nosotros y con su entrenador amigo de mi coach. Y pues nos fuimos platicando, Moisés se llamaba ese muchacho, y pues iba a ser mi rival también en la competencia, ya nos fuimos cotorreando, fuimos pues nosotros jugando, platicando y todo el rollo, llegamos allá a la competencia, y todavía me acuerdo que pues llegamos a ver el evento, vimos pues las pruebas de crawl, algunas pruebas en donde yo vi pues, que estaban fuertísimas la gente, ¿no? Yo dije, ay, pues ¿qué hago yo aquí? Si en el nacional que me habían llevado del seguro estaban durísimos, pues aquí estaba ya todo la crema innata de la natación, porque estaban los del seguro, pero estaban aparte todo el resto de los equipos ya a nivel nacional, pues eran como 1000 nadadores o más, no sé cuánta gente sería. Para mí se me hizo un mundo, fue en Huastepec esa vez. Y me acuerdo que llegamos y veo yo al campeón del 100 pecho, ¿no? Yo en ese entonces pues yo no sabía quién era el campeón, pero ahora ya lo había reconocido porque era el que me había ganado en el campeonato del seguro, con otro que había quedado en segundo, pero aparte eran como una fila de otros 15 más de ese mismo equipo. Uy, pues yo dije, pues ¿y ahora qué onda con esto, no? Y luego aparte empecé a ver que había ya un montonal de equipos más. Total que yo cuando me ubiqué dije, no, pues aquí nada más vine yo a pasear, ¿no? Y entonces me acuerdo algo que marcó mucho la experiencia que tuvimos. Mis papás no encontraron hotel ahí en Huastepec para ese evento. Y pues ahora sí que por obra pues yo siempre digo que de Dios, se abrió la oportunidad que un directivo del Seguro Social se iba a tener que ir. Y entonces ese directivo dejó su habitación y entonces se abre la oportunidad para que mis papás se quedaran en su suite. Entonces agarraron la suite mis papás y ya se quedaron ahí para poder estar tenía que ser de toda una semana ese selectivo, llegamos, me acuerdo que llegamos un domingo
No, un lunes, llegamos un lunes y se acababa el domingo la competencia. Entonces, pues era estar toda la semana. Y me acuerdo que, pues, cuando se quedaron, se encuentran un librito. Y entonces en el librito era como un librito de estadísticas, en donde venían todos los que eran favoritos para ir a los centroamericanos. Y entonces cuando ven ahí, pues empezamos a ver el libro, ¿no? Mi mamá lo empieza a ver y de repente ve mi nombre ahí, ¿no? Que yo era favorito para ir a los centroamericanos. Dije, caramba, pues yo era el favorito, pues si yo ni siquiera le ganaba a ninguno de los que estaban ahí. Yo había quedado en tercer lugar 2 años antes, pero pues eran 2 años antes. Yo ya ni había competido con ellos. Había competido en el curso largo, en un curso corto, y dejé de competir. Entonces cuando lo ve mi mamá y mi papá me enseñan, mira, eres favorito para ir a los centroamericanos. Y yo dije, bueno, pues chido, ¿no? Entonces ya como que me puse más atento, empecé a ver cómo hacían todos sus entrenamientos, sus aflojes. Pues yo te digo que yo nunca nadaba. Entonces yo veía como el que ganaba se aventaba un clavado así como de rana, brincaba y se echaba un clavado padrísimo. Y pues allá voy yo también, ya como buen mexicano, pues inventándole, ¿no? Dije, pues si avienta su clavado padre, me lo voy a aventar igual. Pues que llego, que me aviento a la competencia, ya eran las eliminatorias, no es cierto, lo vi en las eliminatorias el clavado de este muchacho. Entonces como yo había nadado en un hit pues más abajo, yo ya había nadado y ya me había sentido bien, todo eso. Veo a este muchacho en la eliminatoria y lo veo con ese clavado y pues veo cómo le saca de ventaja a todos. Pues total que le sacó como unos 5 metros o más a todos los que habían competido con él. Con el puro clavado. Con el puro clavado. Entonces me impresionó el clavado. Y entonces me acuerdo que en el afloje, porque pasé a finales, en el afloje, pues dije, pues le voy a intentar como le hace. Y entonces, pues lo intenté 1 o 2, pero pues no sabía yo que no debía de cambiar la técnica ni nada. Pues llega a la final, yo había pasado a la final, no me acuerdo si en cuarto o quinto, no me acuerdo. El chiste que era carril 2 o carril 6, no me acuerdo, estaba yo lejos de ellos. Y me acuerdo que dan la arrancada, brinco, y a la hora de brincar, pues me aviento el clavado ese que vi que se lo aventó tan padrísimo, pero pues como nunca lo había hecho, pues que me voy de lado, que me hundo, se me caen los gogles, bueno, total que un fiasco de clavado. Pues ya cuando salgo sin gogles, ¿no? Pues yo ya los veía ya como media alberca delante de mí, y me acuerdo que esa vez pues iba yo nadando, y me acordaba mucho de mi mamá y mi papá que me habían dicho que tenía chance, ¿no? Y me acuerdo que desde ahí supe que Dios existía, porque me acuerdo que cerré mis ojos y dije, Diosito, ayúdame, le digo, porque realmente sé que mi mamá y mi papá pues desean que yo vaya para allá, y yo quisiera darles el gusto de poder ir a esos centroamericanos. Ayúdame, por favor. Pues todo el tiempo me fui hablando con él. Pum, 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 ya llegué a la pared. De regreso otra vez, pues todavía me llevaban más. Ya iba, pues ya, por favor, no quisiera yo ver a mis papás tristes de que pues era yo un candidato y pues ahora que ya hasta me salió mal mi clavado, ya voy hasta atrás. Y ya me fui con los ojos igual cerrados, me fui platicando con él. Cuando llego, pues empiezo a ver a mi papá y a mi mamá que empiezan a gritar como locos, todo eso. Pues resulta que quedo en segundo. Entonces ahí ya quedé atrasito del muchacho del clavado, Juan Medina, me acuerdo todavía. Y pues bueno, a partir de ahí me acuerdo que pues para mí fue algo muy grato, porque pues yo jamás había ido a un nacional de federación. Apenas había ido ese nacional que era interno del seguro. Y cuando quedo atrás de él, pues me voy a los centroamericanos. Entonces ahí como que todo eso también marcó mi gusto más por la natación, porque pues lo disfrutaba, lo hacía fácil. Y pues aparte te digo que veía yo a mis papás tan contentos, pues que me daba mucha satisfacción el que cada vez que me iba bien, pues ellos eran más felices, ¿no? Y ya a partir de ahí fue que me empecé a meter ya más en forma, empecé a hacerme ya más disciplinado. Pues te digo, no dependía mucho de mí el que la alberca sirviera o no, pero pues siempre, cada vez que iba yo a entrenar, pues entrenaba con más ganas, ¿no? Me hice una persona célebre ahí en Nesa. Me acuerdo que hasta me llevaron con el presidente municipal, y en el desfile de ahí de Nesa que se hacía el 20 de noviembre me presentaron como el atleta más destacado del municipio. Y no, o sea, fue algo así que
que me llenó de mucha satisfacción. Y bueno, pues a partir de ahí. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 82, 83 ya. Ya fue para el 83. Fueron los centroamericanos que se fueron iban a ser en Santo Domingo. En Santo Domingo. Entonces ya. ¿Cuántos centroamericanos tuvo la oportunidad de asistir? A partir de ahí todos corriditos fueron, no me acuerdo si fueron 3 o 4. Me fui en infantil B, me fui en juvenil A, juvenil B. Fueron tres los que tuve la oportunidad. Pecho. Pecho, sí. A partir de ahí pues, siempre pechista. Y algo que cambió también mi vida deportivamente fue que a partir de que yo tuve ese triunfo de haber calificado como seleccionado, pues mi entrenador se lo jalaron al CAN. Y entonces a partir de ahí, pues cuando él se fue para allá, pues yo me fui con él a entrenar allá. Entonces y ahora sí ya servía la alberca, ya podía entrenar. Entonces ahí a partir de ese tiempo ya fue cuando empecé, ahora sí ya a prepararme ya para las competencias en el agua. Ya no fue nada más pues ir a jugar o ir a pachanguear, sino ahora sí ya fue un poquito más de entrenamiento. Pero mi entrenador nunca me puso muchos metros, siempre entrené muy poquito. Era más bien pues que me siguiera desarrollando el gusto por la nadada, porque yo me acuerdo que nadaba cuando mucho 2000 metros. Ahí en el CAN me acuerdo que entrenaban de 6 hasta de 8 kilómetros, entrenaban 2 veces al día y yo entrenaba pues bien poquito, yo entrenaba una vez al día y como 2000 metros. Pero bueno, ya entrenaba diario, ¿no? Esa era la diferencia. Y pues así me fui en mis diferentes etapas de infantil, de juvenil, y pues siempre tuve la bendición de estar siendo vigente y de estar luchando contra muy buenos pechistas. Me acuerdo, ayer precisamente estaba recordando, dije, pues te voy a platicar de que siempre tuve, cuando ya me pasé a esta alberca, esta alberca estaba llena de puros dorsistas. Los mejores dorsistas de México estaban en el CAN. Y me acuerdo que los mejores pechistas estaban en la unidad Cuauhtémoc. Entonces, pues yo era el único, junto con otro amigo, Luis San Vicente, que éramos, y Roberto Sosa, éramos los que les luchábamos acá, porque aquí estaban todos los pechistas. Estaba Ascanio Fernández, estaba Luis Baiza, estaba Teodoro Flores, y pues Bobby Arana, muchos pechistas muy buenos aquí con la Cuauhtémoc. Entonces pues siempre era así como que el dorso se lo llevaba a la unidad Morelos o el CAN, y el pecho se lo llevaba a la Cuauhtémoc. Entonces cuando llego yo, pues llego a quitarles los lugares a los de la Cuauhtémoc, ¿no? Entonces como que eso motivó mucho al equipo y eso empezó a hacer que poco a poco, de hecho el entrenador de Cuauhtémoc le decía a mi coach, mándamelo, yo entreno puros pechistas, mándamelo, yo te lo voy a hacer campeón. Nada más que pues él estaba hasta el Estado de México, entonces pues ya al otro lado completamente. Yo estaba en esa que era Estado de México, pero estaba en el oriente de la ciudad del distrito, y era pues al norte, era en la entrada ya para la salida para Querétaro. Entonces pues era imposible si ya se me hacía muy lejos ir a entrenar al CAN, pues ir hasta allá pues estaba mortal. ¿Cuánto hacía para ir a entrenar al CAN? Pues alrededor de 2 horas, 2 horas de diarias. Ida. Y más aparte el Lo que pasa es que ya cuando empecé a entrenar en el CAN, me acuerdo que me iba a la escuela, entonces de mi casa a la escuela me aventaba 2 horas. Y luego de la escuela para el CAN me aventaba como hora y media. Entonces ya sumándole eran como 3 horas y media de trayecto para ir a entrenar al CAN. Y luego ya en la noche para regresar a la casa, pues ya eran como 3 horas de trayecto de regreso así todos los días. ¿Cuánto tiempo fue esa dinámica? Pues estuve desde el 85 hasta el 88. 3 añitos. ¿Y después qué pasó? Pues mi papá se empezó como a fastidiar de estar haciendo ya tantos viajes y de estar tanto tiempo en el transporte. Acababa yo de quedar campeón nacional absoluto en el 87. Había roto el récord nacional. Había sido el nadador sensación. Había roto el récord de Miguel Santiesteban, que era pues, el que le ganaba al Tibio. Entonces, pues así como que estaba yo en mi cúspide. Y en ese tiempo me acuerdo que llega Nelson Vargas y le dice a mi papá, lo quiero en mi equipo. Pero antes, Ricardo Marmolejo, que es otro gran nadador y gran coach, que le mando saludos si alguna vez ve esta entrevista, siempre le decía a mi entrenador,
mándame a este muchacho, así como le decía Memo Ugarte, el de los pechistas, que mándamelo para allá, pues también Marmolejo le decía, mándamelo, él vive cerca de mi casa, ¿qué lo estás desgastando tanto hasta que vaya porque yo vivía en Tlalpan, ¿qué lo estás desgastando a que esté cruzando toda la alberca, toda la ciudad, perdón, cuando puede venir conmigo y y, y pues aquí vamos a estar más cómodo, yo lo voy a entrenar, inclusive Ricardo Marmolejo pues entrenaba a Javier Careaga, entrenaba a Rotter, había hecho su grupo Ricardo Marmolejo había había formado su equipo de morsas ahí en la Villa Olímpica, entonces por eso siempre le decía, mándamelo, yo lo voy a entrenar, y pues mi coach, pues Héctor Bedoya, que ahora tiene su campeón olímpico ya de pentatlón, le mando un saludo también a mi querido Héctor, pues yo lo quería muchísimo a mi coach, entonces yo realmente me decía, pues ¿te quieres ir? Le digo, no, yo estoy contigo bien feliz, yo no me quiero ir con ninguno, o sea, yo estoy bien contento contigo. Y mi papá pues fue el que pues ya estaba así como hasta el gorro de estar haciendo esos viajes. Y entonces, pues cuando Nelson Vargas le ofrece a mi papá, pues nos quedaba bien cerquita en Villacuapa, no estábamos en Tlalpan, le quedaba más cerca todavía que Marmolejo, le dice, pues vente, lo quiero aquí que esté con nosotros, te lo voy a becar con todo. Y pues mi papá dijo, pues de aquí somos ya. Y entonces ya mi papá me sacó del CAN y me mandó con Nelson. Pues yo me acuerdo que hasta me enfermé de que yo no me quería ir. Yo realmente no quería dejar a mi coach, pero pues bueno, pues ahí ya no manda uno, ¿no? Ahí ya hace lo que los papás te dicen. Y ya, pues me fui como campeón del CAN, habiendo sido el mejor nadador de México en pecho. Y y pues ya me fui a nadar allá con Nelson. Y pues Nelson fue cuando reclutó una gran selección de diferentes equipos, porque apenas él estaba ya formando su centro de entrenamiento en Cuapa. Y pues ahí juntó a todos los mejores nadadores en su alberca. Y pues ahí voy a dar, ¿no? Con ellos. Y ese fue mi cambio del Seguro Social a después estar con Nelson Vargas. ¿Y cómo experimentaste ese cambio? Porque es un cambio radical de la estructura del CAN a la estructura de la acuática Nelson Vargas. De la Nelson Vargas. Pues mira, yo primero que nada me enfermé, me deprimí, me desanimé mucho porque yo quería mucho a mi coach. Entonces cuando me cambian, pues realmente para mí fue muy triste emocionalmente. Pero a la vez también fue contrastante porque para mí fue muy emocionante pues el saber que iba a entrenar con Nelson Vargas y que iban los mejores nadadores a entrenar ahí. Y entonces, y como ya tenía yo un poquito más de noción de lo que estaba yo haciendo, pues entonces era así como una emoción muy grande. Y pues entonces estaba yo como entre la espada y la pared emocionalmente, porque tenía mucho dolor de haber dejado a mi coach, pero a la vez tenía mucha emoción de estar nadando pues con los mejores, ¿no? Entonces, y aunque el seguro y todos ellos eran los mejores, pero como ya Nelson se había jalado todavía a todos, de todos los demás equipos del seguro, de las diferentes albercas que habían y clubes, pues todavía era como estar como en una selección nacional entrenando. Entonces eso se me hizo muy padre. Y pues ya como que poco a poco fui digiriendo la situación del cambio de mi equipo, pues ahora con Nelson. ¿Y cómo fue tu desempeño en esa época? Pues bueno, yo en ese tiempo, como tampoco sabía de entrenamiento, pues después de que salí con Héctor, pues llego con Nelson y pues barro en todas las competencias, me vuelvo el mejor pechista de México y me vuelvo una estrella de la Nelson. Y pues yo pensé que era porque me había pasado con Nelson, ¿no? Y pues la verdad es que ahora que soy coach me doy cuenta que ese había sido el trabajo que había hecho Héctor y que realmente aquí nada más vine a proyectar lo que ya traía yo atrás. Entonces, pero eso yo no lo sabía, no entendía de esto. Y pues bueno, pues ya me sentí yo muy feliz porque pues llegué luego a brillar, ¿no? Y como siempre me ha ido bien en natación, pues era como un plus, ¿no? El sentir pues que ahora era la sensación en la Nelson. Y entonces así empecé a desarrollarme competitivamente y pues todavía con más ganas, ¿no? Yo era súper disciplinado. Me acuerdo que con Nelson entrenábamos a las 4:30 de la mañana y luego después íbamos al mediodía a entrenar. Y pues total que de estar nadando 2000 metros, con Nelson estaba nadando 16 kilómetros o más. ¿Diario? Diarios.
entonces pues era una ¿De masacre. qué año estamos hablando? Ya estamos hablando del 87, 88, previo a las Olimpiadas ¿Seúl? de Seúl, que eran las Olimpiadas que yo tenía proyectado participar, o sea, de irme yo ya como nadador, pues siendo el mejor de México, pues irme a las Olimpiadas. Mi plan era ir a las Olimpiadas en Seúl, ese era mi sueño, porque ya entendía un poquito más pues lo que era una Olimpiada, ¿no? Yo me acuerdo que las Olimpiadas desde que tenía 10 años, poquito después de que había ganado mi primer competencia, pues vi las Olimpiadas de Moscú y ahí me tocó ver a Tere Rivera y me tocó verla que nadó súper bien y que fue de las más destacadas en el 100 dorso. Y entonces a partir de ahí dije, esto me gusta, yo quisiera ir a unas Olimpiadas. Después me tocó ver las de 84 y pues también ahí ya me tocó pues ya conocer inclusive algunos de los que fueron a las Olimpiadas de 84, pues yo ya había nadado con ellos, pues ya 88, pues yo para mí ya era como que ya mi sueño. Me acuerdo que Javier Cariaga había nadado en los Panamericanos en Indianápolis y él pues era el más bueno de México, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que en ese tiempo se fue la luz y por la radio me acuerdo que me tocó escuchar la final del 200 pecho o 100 pecho, no me acuerdo qué prueba fue, donde oía cómo Javier iba peleando al tú por tú con los gringos y con los brasileños. Entonces, o sea, yo siempre estaba bien emocionado por los eventos internacionales a mí. Y como ya había tenido la oportunidad de participar en los centroamericanos, pues entonces todavía tenía más ganas de ser más bueno, ¿no? Porque aparte en los centroamericanos, pues siempre te digo, me faltaron cosas técnicas, me faltaron cosas pues, que nunca me corrigieron y que por eso nunca logré dar pues ese nivel que yo sabía que podía dar, pero que nunca se me dio, ¿no? Porque o me fallaban las vueltas, o me fallaban las flechas, o me fallaban los toques, y entonces esos pequeños, grandes detalles, pues hacían que nunca lograra yo ser el mejor como yo quería ser, ¿no? Siempre me quedaba en el ya merito. De hecho, por ahí me decía mi entrenador que decían que yo era el escalón, ¿no? Porque yo siempre llegaba a ser el más bueno, pero siempre a la hora de la hora salía algo malo y pues pasaba alguien encima de mí. Entonces así como que me dolía y eso me hacía tener todavía más garra de decir, pues voy a superarlo. Y pues mi papá era cuando decía, pues es que se te ve bien claro que no tienes buenos detalles de la competencia. Y entonces empezamos como a hacer planificación en la casa. Y cuando llegamos con Nelson, pues entonces ya empieza todavía más dura la competencia, porque ya no nada más era la atención del entrenador para mí, como la tenía con Héctor. Ahora era ganarme la atención de todos los que estaban ahí, pues para ver si me corregía tuve un entrenador japonés, Kawai, a ver si me corregía Kawai. O después estuvo el Borrego, a ver si me corrige el Borrego. Y total que nunca nadie me corrigió nada. Entonces, pues después de que fue lo de Seúl, pues bueno, ya fue una serie de circunstancias tristes que de haber sido el mejor nadador de México, pues me mandó a ser el peor nadador de México. Entonces ya no me voy a las Olimpiadas, ya no califico para nada. Me acuerdo que hicimos una gira en Estados Unidos y ya en lugar de lograr mi marca que tenía que lograr, pues subo 10 segundos mi tiempo. Entonces pues ya a partir de ahí dije, no, pues el malo soy yo, ¿no? Yo no creo que lo vaya yo a poder lograr. Y me acuerdo que en ese tiempo pues tenía 17 para cumplir 18, pues como que me deprimí, me sentí triste y pues como que ya me quería yo retirar de nadar. Mis papás todavía tratando de ayudarme a que pues que no me retirara, que le echara ganas, que saliera. Cuando fuimos a Estados Unidos, allá intentamos para que fuera yo a nadar, pero como estaba yo todavía en la prepa, pues ya cuando llegamos allá en Estados Unidos, pues nos dimos cuenta que realmente la clave era entrenar en las universidades, pues no en el nivel de prepa. Entonces después de que estuvimos allá como 6 meses y que estuvimos viendo todo este detalle, pues ya vimos que realmente no iba o sea, iba a ser lo mismo que en México y peor, porque ahora era en inglés, y aparte en inglés mexicano, que pues ni te pelan, y realmente pues te quedas con la sensación de decir, pues no, aquí no hay mucho que hacer. Fui a Misión Viejo para ver si podía nadar, y pues total que pues me estaban viendo a ver si podía, si no podía. Y en ese lapso me acuerdo que pues como nos fuimos toda la familia, se iba a empezar a desmembrar mi familia.
porque mi papá se iba a quedar a trabajar en un lugar, mi mamá en otro lugar, mi hermano en otro, mi hermana en otro, y yo dije, uy, por este sueño se va a mi familia a desintegrar. Entonces yo dije, no, esto no vale la pena, perder a mi familia por un sueño, no. Y entonces ya les dije a mis papás que realmente ya no me interesaba. Y entonces ya nos regresamos. Y ya que nos regresamos, pues llegamos aquí a México. Y como con Kauai pues no había habido mucho avance, llegó el borrego. Y pues le dijimos al borrego, pues échame la mano, pues. Pero pues el borrego también, como tenía tantos, pues también como que nunca me pudo poner mucha atención. Y entonces como que sentimos pues, que iba a ser igual, que no iba a haber mucho que poder progresar. Y entonces yo ya me quería retirar, dije, no, ya me voy a retirar, ya realmente pues, no le veo yo mucho caso. Y entonces ahí fue cuando mi hermano me dijo, oye, yo traigo unas ideas, ¿qué te parece si ya empezamos mejor tú y yo a entrenar? Y yo me acuerdo que le dije a mi hermano, le digo, ¿cómo vamos a entrenar? Le digo, pues sí, mi hermano entrenábamos juntos los dos, ahí en la Nelson. Y dije, sí, yo tengo muchas ideas, vamos a hacerlas. Le digo, no, pues es que pues ya ni yo la hice, ni tú la hiciste, ya, mejor vamos a dedicarnos ya a hacer otra cosa, ya. Dame chance, me acuerdo que me dice, mira, ya estás en la basura, déjame levantarte. Y cuando me dijo eso, pues así como que me picó algo así en la conciencia y dije, bueno, pues sí es cierto que tengo que perder. Si ya perdí todo, lo que había sido mi sueño, ¿no? De la Olimpiada para Seúl. Y entonces, me dijo, sí, está bien, vamos a empezar, ¿no? Y como mi papá siempre había sido también el que me motivaba y el que corrige esto y lo otro, pues dijimos, bueno, pues vamos a ser un equipo. Y entonces empezamos a meternos a estudiar. Y entonces ya empezamos a irnos a cursos, empezamos a prepararnos y pues mi hermano empezó a poner todo su genio ahí. Y pues cuál va haciendo que pues un genio, mi hermano empezó a desarrollar habilidades y empezó a estudiar y a prepararse y por el afán de ayudarme, pues empezó como a captar muchas cosas y más aparte de lo que siempre hacíamos con mi papá y total que toda la familia nos pusimos las pilas a empezar a trabajar en esto. Y pues ya, de haber sido ya el más maleta, pues empezamos ya después de que regresamos de Estados Unidos, pues empezamos a entrenar. Y me acuerdo que hablamos con Nelson y ya le dijimos, Nelson, pues danos chance de entrenar, pero no vamos a entrenar ya con nadie, queremos entrenar solos. Y me acuerdo que nos decían, pues los locos García, ¿no? Pues qué van a saber estos de entrenamiento. Sí, nos danos chance, nada, danos un carril y pues nosotros empezamos a entrenar. Y empezamos ya a entrenar solos. Y a la hora de que empezamos a entrenar, pues nos empezó a ir bien. Y entonces empecé poquito a poquito, de ser el más maleta, otra vez a empezar a recuperarme, y a recuperarme, y a recuperarme. Y me acuerdo que pues llegó el selectivo para los Juegos de Barcelona, y pues andaba yo con el pánico todavía de que previo a lo de Seúl, pues cuando subí los 10 segundos, cada vez que yo competía, cada vez me iba peor, y me iba peor, y me iba peor. Entonces yo como que traía eso en la mente, y cuando competía, pues me llegaba ya no tenía esa seguridad de que iba a ganar, sino ahora era el miedo de que iba a perder. Y me acuerdo que empecé a enfrentarlo, hasta que llegué a las finales para las Olimpiadas de Barcelona. Y me acuerdo que apenas y de churro pasé en último lugar a la final. Y me acuerdo que en la final, me acuerdo que yo estaba traumado, estaba sufriendo de que iba yo a nadar la final. Y me acuerdo que no me podía yo enfrentar a mí mismo, porque le tenía pánico a volver a perder otra vez en un evento grande, ¿no? Me había pasado mi Waterloo aquí en la Universidad de Guadalajara en el último selectivo para ir a Seúl, que nado la final y en lugar de ganar como yo esperaba, pues otra vez en último y ya no fui a Seúl. Entonces dije, pues ese mismo miedo iba yo a esta final. Me acuerdo que todavía me quedé llorando en el hotel de que no quería ya ni competir, porque ese día no pudo ir mi hermano, ni mis papás, ni nadie, solamente uno de mis tíos fue a echarme porras allá, fue en La Paz, Baja California, en selectivo. Y pues total que me tocó enfrentarme a mí solo a ese desafío mental y emocional de levantarme. Y pues total que llego a la final
Me acuerdo que esa vez ganó Javier Careaga, calificó para la Olimpiada. Gabriel Vázquez pues, se quedó bien cerquita para la Olimpiada. Y yo me acuerdo que quedé tercero o cuarto, no me acuerdo exactamente qué lugar, pero lo que más me dio gusto es que ya no fui a último, que ya logré levantarme de ser el último, de ser el más maleta, pues ya le gané a 3-4 y volví otra vez a levantarme en lo que se refiere a mi entusiasmo. Y y a partir de ahí empecé otra vez a agarrar ritmo. Y al siguiente año después de esto de Barcelona, pues ya me tocó ver a Javier cómo nadó bien en las Olimpiadas de Barcelona, fue semifinalista. Entonces yo ya estaba ya físicamente bien, pues mentalmente mucho mejor porque ya me había logrado levantar de esa sensación de sentir que era yo un fracaso. Y me acuerdo que ya empecé a competir y empecé pues con el pie derecho porque ya estaba entrenando con mi hermano, empezó a desarrollarme habilidades que nunca me habían desarrollado, empecé poco a poco a trabajar cosas que nunca había trabajado y empecé otra vez a subir hasta que empecé a romper el récord nacional una vez y otra y lo rompí como 10 veces. Ya me estaba yo enfilando para me estaba enfilando yo para ya pues lograr mi meta de ir a las Olimpiadas, pues ahora para Atlanta. Nada más que pues ahí ya cuando ya estaba en mi cúspide, pues llegó Cupido y me casé. Eso fue después de Barcelona 92, Barcelona 92. Antes de Atlanta 96, y en ese lapso de 4 años. En el 93, en ese lapso fue cuando ya logré, después de que destapé mi mente y que me sentí ya bien físicamente y que empecé a trabajar, pues empecé a mejorar. En el 93 conozco a pues a la que es ahora mi esposa, y pues ya a partir de ahí ya realmente ya no me interesó. O sea, logré estar con mis tiempos al 100, pues apenas empezaba realmente mi proceso para lograr lo que quería, pero pues así como en el momento que conocí a mi esposa, pues ya realmente ya no me interesó más, ya me acuerdo que mi papá, mi hermano, mi hermana, pues se quedaron como diciendo, pues ¿qué pasó? Si ya estábamos logrando todo, le digo, pues sí, pero pues ahora ya me enamoré, ya realmente lo que me interesa ahora es formar mi familia, ya me quiero casar, y ya dejé de, sí seguí todavía entrenando, compitiendo, pero ya realmente no me podía concentrar, ya mi corazón estaba con mi novia en ese entonces, y pues ya seguí todavía al 94, todavía fui al selectivo para los Panamericanos de Argentina, pero como ya realmente no me interesaba, ya iba yo a las competencias nada más porque tenía que cumplir, ya no me interesaba más, ya realmente iba a entrenar y ya no entrenaba, ya mi mente ya estaba en otro rollo, y entonces pues ya llegó el tiempo del 95, regresé de ese selectivo de Argentina, le pedí a mi novia que nos casáramos y nos casamos. Y ya me retiré de nadar y pues esa fue mi historia, así lo más express posible de lo competitivo, pero realmente lo que sí te puedo decir es que disfruté de haberme levantado, por eso decía que yo realmente lo que más disfruté de la natación fue haber tenido desafíos y haberme levantado de ellos y saber que tengo la capacidad de hacer lo que yo me propongo, porque realmente por eso ahora que soy coach, pues lo disfruto más, porque ahora todo eso que ya lo viví en carne propia, pues ahora se lo transmito a mis alumnos. Nos va a quedar pendiente una información referente a la competición, pero máster, porque precisamente por eso te presenté como entrenador, atleta y competidor, porque cuando en mi experiencia yo soy alumno de Salomé, hasta la fecha sigo siendo su alumno, en los nacionales yo he sido testigo de que cuando Salomé llega es Miss Universo, todo el mundo lo saluda, todo el mundo se pone a platicar con él. Recuerdo la primera experiencia que tuve en un nacional, que fue en el CAN. Fuimos profesor Salomé, su servidor Gustavo, Ramiro Vázquez, Javier Paz y Luis Lascano. Fuimos a un nacional, fuimos los primeros en llegar y fuimos los últimos en salir de la alberca porque Salomé era una estrella y el lugar a donde iba se paraba y plática y así fuimos los últimos.
Entonces, es Y muy hasta la fecha interesante. me regaña mi equipo por eso. Sí, el equipo de la Hacienda, de Masters, van a competir muy recurrentemente y pasa lo mismo. Bueno, esta parte de la natación Master competitiva de Salomé la vamos a dejar para otra ocasión, porque ya tiene acá responsabilidades y hay que cumplirlas. Y también posteriormente les comento que tendremos otra sesión, pero enfocada a su vida como entrenador. ¿Sale? Salomé, no sé si quieres decir unas palabras ya para finalizar. Pues nada más, lo único es agradecer a mi querido Gus que me invitó a ser parte de este proyecto que realmente siento que va a tener mucho éxito porque nadie ha pensado en hacer cosas tan interesantes como mi querido Gus, a quien me ha encantado inyectarle mi entusiasmo, mi amor y mi gusto por la natación, así como también pues saludar a todos mis alumnos, a mis amigos, a mis entrenadores, a mi familia y a toda la gente que conozco del medio de la natación y de todas partes que puedan ver esta entrevista. Pues les agradezco a todos y también gracias porque me han apoyado siempre. También a todos mis rivales, gracias porque sin ellos nunca hubiera sido lo que soy hoy. Y también a todas mis dificultades, mis desafíos y todo lo que en mi vida de atleta tuve, también lo agradezco, porque si no hubiera sido por todo eso, pues no sería quien soy el día de hoy. Entonces, pues me siento muy, muy feliz de ahora poderlo compartir con mis alumnos, con mis atletas, y pues realmente gracias por esta entrevista. Bueno, pues, auditorio, muchas gracias por seguirnos. Estén al pendiente de más entrevistas. La intención de hacer estos videos, estas entrevistas, es difundir nuestra pasión por la natación. No me queda más que decir muchas gracias y Salomé, auditorio, muchas gracias. Hasta luego. Luego, en la próxima, hasta la próxima.